Hoy entrevistamos a José Antonio Álvarez, experto en Biblia hebrea, Antiguo Testamento, quien estará hablando acerca de exilio y esperanza aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Hoy tenemos el placer de dialogar con José Antonio Álvarez, un experto en Antiguo Testamento, biblista de origen mexicano. José Antonio, un saludo para la audiencia de Prediquemos. Primero que nada, doctor, muchas gracias por la invitación y aprovecho para darle un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de este medio. José Antonio, cuéntenos un poco acerca de usted, de su origen, de su vida temprana. Yo sé que usted tuvo una niñez muy difícil, pero que Dios se ha glorificado en su vida. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, sí, gracias, con gusto. Bueno, típicamente lo que me pregunta la gente, la pregunta clásica que me hacen cuando enseño por aquí o por allá en algún lugar, me dicen, ¿dónde naciste? Y lo único que yo les contesto, bueno, la verdad que no sé dónde nací. Sé que crecí en México, pero bien, nunca conocí a mis padres, no conozco a ninguna persona de mi familia. Y el recuerdo más remoto que tengo es haber estado en algún orfanato rodeado de niños. Pues de ahí me adoptó una señora, pero pues esa adopción desgraciadamente no duró mucho porque por X razón yo terminé viviendo de casa en casa y en diferentes estados y en la calle, como niño de calle, ¿verdad? Lo lamento mucho, pero usted llegó a la fe eventualmente. Dios se glorificó en su vida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió eso? Ah, sí, cómo olvidar eso, ¿verdad? Bueno, nosotros los que tuvimos problemas en el sentido de no tener familia, de tener el cariño, nos hace falta el cariño, bueno, siempre buscamos una salida. Y para mí la salida fue jugar fútbol. Yo jugué muchísimo fútbol durante mi juventud. Y ahí jugando fútbol en el estado de Texas llegó un misionero regalando agua con un iglú donde decía, si bebes de esta agua nunca más tendrás sed. Por supuesto, en aquel tiempo yo no sabía qué significaba eso y él me preguntó, ¿te gustaría que fuese a leerte la Biblia a tu casa? Y yo no sabía qué era la Biblia, yo nada más le dije que sí. Y ahora sé que por un año nos discipuló. Gracias a Dios, mi esposa y yo venimos a la fe. Qué bueno, qué hermoso eso. En esta ocasión, el tema del cual deseas hablar es sobre exilio y esperanza. Y vamos a comenzar con definiciones. ¿Cuál es el significado de la palabra exilio y cuál es su significado particularmente en la Biblia? Vemos en la Biblia que el pueblo de Israel en no una ocasión, sino en varias, experimentó el exilio. Y de la manera que yo he llegado a concluir, después de haber escrito un libro de casi 40,000 palabras referente al exilio, yo defino el exilio como una separación de Dios. En este sentido, el pueblo es separado de Dios, no en el sentido de la omnipresencia de Dios, pero en el sentido de la relación recíproca, porque se quebranta algo cuando el pueblo es exiliado. En este sentido es, como dijera un gran escritor, fuera de la presencia de Dios, ¿no? Aunque la presencia nunca nos deja, pero para el pueblo en ese momento que es exiliado, sí. Entonces, en términos muy sencillos, yo diría estar separado de Dios. Y en el Antiguo Testamento hay eventos que se relacionan con el exilio. ¿Dónde vemos esos eventos exílicos en el Antiguo Testamento? Sí, bueno, interesantemente, los dos megatemas que siempre afloran cuando se habla acerca del Antiguo Testamento, siempre se nos menciona del exilio del norte, que tomó lugar en el año 722 a.C., y el del sur por el 586. Entonces, el exilio del norte, cuando las tribus del norte fueron exiliadas y a través de la historia, ellas se perdieron en las páginas de la historia, no volvemos a saber de ellas más. Y las del sur sí sabemos de ellas, pero es interesante notar que cuando se estudia el tema del exilio, siempre se enfoca uno en estos dos componentes que son, por así decirlo, como megatemas exílicos.
Sin embargo, el exilio realmente empezó desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron al Señor, y el Señor, a manera de castigo, les exilia. Después de eso también tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham vivió en el exilio, y también podemos ver la vida de lo que fue José, Daniel, Ezequiel y otros. Pero eso, entonces, en términos sencillos, podemos decir, los dos primeros puntos que hablamos son exilios explícitos. Estos últimos que he mencionado les vamos a llamar exilios implícitos, porque no se ven no se entiende como la expulsión del Edén como un evento exílico en el sentido de megatema bíblico, no, pero sin embargo sí es un exilio implícito. José Antonio, ¿quiénes son los agentes de Dios en el exilio? Ay, qué bueno que me haces esa pregunta, querido hermano. Esa es una pregunta muy, muy hermosa, porque a veces nuestra mente va inmediatamente a los grandes personajes, ¿no? El profeta Jeremías y otras cosas por el estilo. Pero yo quiero que la audiencia en este momento, si tiene la oportunidad de ir a su Biblia y busque Segunda de Reyes, capítulo 5, donde ahí se nos habla acerca de una historia muy poco conocida. Y la escritura dice en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandadas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. En palabras muy sencillas, típicamente oímos en las predicaciones, en las charlas, siempre se enfoca en el personaje de Naamán. Sin embargo, algo que no se toma en cuenta es la funcionalidad de la pequeña niña, que en hebreo es Naar Kataná, la joven pequeña, una jovencita muy pequeñita, que en este caso su función es de barrer, de limpiar, de cuidar, y en contra de su voluntad, ella había sido llevada a el exilio. Pero lo interesante es aquí es notar que se nos da el nombre del gran general, Naamán. Y la palabra, el adjetivo que califica a Naamán es Gadol, el grande. En este sentido está en contraste con el personaje de la Kataná, la pequeña niña, la Naar. Entonces, la narrativa nos presenta dos personajes de manera de contraste, ¿verdad? Y claro, haciendo aparentemente más pequeña a la sirvienta. Usted me preguntaba acerca de quiénes son los agentes de exilio. Bueno, primero que nada, aquí tenemos que clarificar que estamos hablando de un exilio implícito, un exilio que no aparece como los exilios del norte del 722 o que no aparece como los exilios del el sur de Babilonia, dirigido por los ejércitos de Nabucodonosor y todos sus ayudantes. En este sentido, aquí tenemos a un agente, primero que nada es una niñita, es una jovencita. Acordémonos que en aquellos tiempos poner a un personaje femenino como agente de cambio en el exilio, pues no era lo más común, porque estamos acostumbrados a oír al Gadol Naví, al gran profeta, ¿no? Pero lo más interesante es que no nos dan su nombre. A mí eso, cuando yo hacía esta exégesis hace varios años atrás, yo me quedaba fascinado y cautivado porque en inglés yo le llamé the nameless little girl, la pequeña niña sin nombre, pero que ella se convierte en un personaje central en la historia, porque de hecho, sin la pequeña niña no tenemos historia. A pesar que se nos habla del profeta Eliseo, de su ayudante Geisi, de Naamán y todos sus ayudantes y toda esa gente, y todo esto. Y a la niña se le tiene allá como arrumbada. Eso me recuerda cuando yo estaba en un país
en América Latina, donde habían traído a una gran casona, a una niñita ya del monte, ¿verdad? Una niña que no hablaba ni bien español, la habían contratado como ayudante nada más, como sirvienta. Entonces la sirvienta nadie le pone atención. Oh, no, ella no es nadie. Lo digo porque yo lo viví también en una de las casas que crecí, pues a veces preguntaban que quién era yo. La gente, cuando esta niñita, hablaba de la niñita sirvienta en un país latinoamericano, que decían, ¿y quién era ella? Y los dueños de la casa, bueno, pues ella no es. Y yo me identifico con ella porque cuando yo también crecí en alguna casa en América Latina, de la misma manera preguntaban que quién era yo, y la gente contestaba, bueno, no es nadie, es solo un trabajador, ¿verdad? Aunque para la sociedad no somos nada, the nameless people, la gente sin nombre, la gente sin familia, la gente fuera de su tierra, la gente en exilio, pero para Dios sí somos algo. Y de hecho, eso es un tema que se retoma en el Nuevo Testamento, particularmente en Primera de Pedro, cuando se dice que los que no eran pueblo han venido a ser pueblo. Sí. Hermoso también, eso. Sí, o también lo hermoso que Él nos ha dado el Ruach divino para ser adoptados por Él, para llamarle Abba Padre. Ruach en hebreo es espíritu. José Antonio, ¿qué pierde una persona o un pueblo cuando va al exilio? A mí me habla muy de cerquita esa pregunta, porque yo he podido vivir con mis propios vivencias, con la gente que me ha tocado convivir, especialmente cuando yo pastoreaba. La gente que está en el exilio pierde a su familia, pierde su cultura, pierde sus títulos, pierde sus conexiones, pierde a los amigos, pierde al vecino, pierde al amigo panadero. Y eso lleva a un resumen a donde lleva a la persona que se encuentra experimentando eso, le lleva a sentir algo parecido a lo que el Salmo 37 nos menciona en relación al lamento de los exiliados junto a los ríos de Babilonia, donde el recuerdo añora e inunda el alma de aquel que está en el exilio. Entonces, aquí es una lección muy grande, pero el título de esta charla se titula Exilio y Esperanza. Sí, se pierde a los amigos, se pierde a los familiares, se pierde el trabajo. Uno de los casos más dolorosos que me ha tocado a mí ver en este contexto donde yo vivo actualmente en Norteamérica es gente que viene de América Latina con títulos grandísimos, que son doctores, son abogados, son cirujanos, son X. Y yo los he visto personalmente trabajando de obra de manos, donde no pueden ejercer su carrera porque no se revalida en este lugar, en este sentido. Entonces, yo los he visto sufrir desde esa óptica. También he visto sufrir a la gente que añora su tierra, añora a su familia. Eso es así, se pierde mucho y recuerdo una de las señoras que trabajaba en uno de las guarderías infantiles, de los jardines de infantes en Texas, que cuidaba a mi hija menor. Había sido pediatra en México y acá en Estados Unidos trabajaba como niñera. Y claro está, habiendo sido pediatra, era una excelente niñera. Y en el caso de ella, pues el esposo de ella pues tenía un trabajo que le permitía una vida acomodada y ella trabajaba por divertirse. Pero es triste, ¿verdad? Que una persona haga toda una carrera y después se muda a otro país y no tiene la habilidad de ejercer su carrera. Si puedo agregar un poquito más, por favor. Para que consulten si desean nuestros radioescuchas o los que nos están escuchando a través de este medio, les recomiendo que lean el libro de Octavio Paz, Laberinto de la Soledad, donde él hace un análisis muy agudo acerca de aquel que es hijo de mexicanos o latinoamericanos que nace de este lado y donde ese hombre o esa mujer no sabe de dónde es, no sabe si es de América Latina o es de Norteamérica. Hay una pérdida de identidad. Nosotros entendemos que Dios tiene propósitos. Por lo tanto,
¿Cuál es el propósito del exilio? ¿Por qué Dios permite que pasemos por estas experiencias de exilio? Bueno, estrictamente hablando desde el punto de vista bíblico, el exilio era una manera de purificar al pueblo en cuanto a su praxis, su práctica, a su manera como se relacionaba con Dios. Porque si leemos de una manera muy detallada y detenida el texto, nos damos cuenta que casi en cada momento que el pueblo es exiliado es por desobediencia. Y es por una praxis politeísta, abrazar muchos dioses. Y en otros casos enoteísta, en el sentido donde enoteísta quiere decir que cree en un dios, lo abraza y todo, pero no deja de creer en otros dioses. Entonces, el pueblo de Israel, claro está, se encuentra, lo podemos leer perfectamente en el sermón del templo que se le atribuye al gran profeta preexílico y exílico también, el gran profeta Jeremías, donde exhortaba al pueblo a que no ofreciese, por así decirlo, ofrendas a lo que no fuera Jehová. Entonces, el exilio es una manera de purificar al pueblo para que ya no vivan en su politeísmo, sino vayan a un monoteísmo, en el sentido de solo Jehová. Y de hecho esto lo vemos a través de la Biblia, como el Señor llama a Abraham, el padre de la fe, de Ur de los Caldeos, donde se practica un politeísmo, y lo llama a un monoteísmo, a que crea en un solo Dios, en la práctica de un solo Dios. Pero el pueblo, a través de los siglos y por contaminarse con aquello que el Señor le dijo que no se contaminara, ellos adoptaban prácticas que eran incorrectas hacia Dios. Esto lo vemos más claramente en 1 Reyes capítulo 17, cuando el Señor envía a Elías a Sarepta, y Sarepta era la cuna del baalismo. Y hoy por hoy, si usted va a diferentes museos, como es el Museo de Israel, el de Louvre en París, o el de Londres en Inglaterra, o acá el Metropolitano en Nueva York, usted va a encontrar figuritas que representan a Baal con la mano alzada, y si usted no sabe el trasfondo, usted piensa que está hablando de un campeón o algo, pero no. Lo que esa figura está representando es que, entre comillas, Baal tenía control de los truenos y de la lluvia. Eso es lo que nos habla 1 Reyes capítulo 17. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sabemos quién realmente tiene control sobre la lluvia, el agua y todo, y eso pasó en el mar de Galilea cuando Jesús estaba dentro de la barca, estaba alrededor de la tormenta. Entonces, en palabras sencillas, exilio equivale a purificación. Y por lo tanto uno tiene que vivir de cierta manera en el exilio, ¿verdad? Uno tiene que pasar por ese proceso de purificación. Uno de los mejores ejemplos clarísimos que tenemos, lo tenemos en la carta a los exiliados, lo tenemos en Jeremías capítulo 29, donde de una manera estricta y precisa el profeta le da las pautas al pueblo de cómo vivir. Se usan unos imperativos donde no es opcional para el pueblo que si quiere vivir de esa manera, no, sino que si quiere ser pueblo de Dios, necesita seguir las pautas que el Naví, el profeta, les está prescribiendo a ese pueblo de esa manera. Y esos imperativos son: edificad, casarse y buscad también, entre otros, y buscad el shalom de la ciudad, porque en el shalom de la ciudad el pueblo también va a tener su shalom. O sea que cuando una persona o un pueblo vive en el exilio, es necesario que busque el shalom de ese nuevo lugar donde está habitando. Así es, literalmente. Usted va a Jeremías, que se conoce como la carta a la Golá. La palabra técnica es Golá, que quiere decir la comunidad exílica, en este sentido al pueblo de Israel. Y esto se encuentra en Jeremías capítulo 29 y dice de la siguiente manera: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pues José Antonio, eso nos lleva
a una pregunta bien importante. Ya lo hemos estado haciendo poco a poco. Yo sé que todas las personas que nos están escuchando ya están haciendo estas conexiones. Pero de manera explícita, ¿cómo podemos aplicar estos principios bíblicos a nuestras vidas? Si usted es una persona que confía primero que nada en Dios y no en el hombre, usted tiene que dirigir su oración y su confianza a Dios. Si usted se encuentra fuera de su tierra, donde ya aquella casa grande que usted tenía no existe, que tenía usted en su país. Yo viajo seguido a América Latina y veo cómo viven estas personas. Viven una vida muy cómoda, tienen gente que trabaja para ellos y todo, y terminan en Estados Unidos a veces con esa falta de comodidad y cuidando niños, quizá como el profesor decía. Entonces, lo primero que nada es confiar estrictamente en que Dios es el que le va a dar gracia. Por ejemplo, me pregunta usted, doctor, ¿de qué manera esto es aplicable a mi vida? Bueno, yo digo en el libro que se publicó, Sin Padre Terrenal, adoptado por el Padre Celestial, digo que nunca en ningún sueño medio raro y salvaje me imaginé que iba yo a poder estudiar a nivel posgrado y a nivel doctoral. Nunca lo imaginé. Cuando yo cuidaba ovejas, porque yo fui pastorcito de ovejas en México, yo nunca me imaginé eso. Sin embargo, viviendo en el exilio, yo, el profesor Álvarez, yo viviendo en el exilio, el Señor en su momento me abrió la puerta y me puso los medios para empezar este proceso, porque Él tiene, como dice también Jeremías, que Él tiene buenos propósitos para nosotros. Entonces, viviendo en el exilio es, primero que nada, hermano y hermana que nos estás escuchando, es confía en Dios. Aunque tu alrededor diga de otra manera, tú confía en Dios. Y como dice claramente aquí en Jeremías 29, la carta, procura. Es un mandato que el Señor nos está dando. Procura la paz de la ciudad a donde te he llevado. Porque en esa paz que tú buscas, tú también vas a tener paz, como lo habíamos leído hace ratito. Sí. Y esa paz no es una paz que si la renta está pagada, o que si el carro funciona bien, o que si todo está pago. No. Acá estamos hablando de una paz espiritual, una paz que inunda la mente, el corazón del ser humano que confía en Jehová. Porque la paz va más allá, la paz de Dios va más allá del entendimiento del hombre. Entonces, en el exilio, busquemos la paz de la ciudad donde estamos. Confiemos en Dios donde estamos. Ahora, ¿es malo llorar y acordarse de donde vivíamos y las buenas viandas que comíamos? Creo que no es malo acordarse y llorar si es necesario, pero hay que sanar y seguir adelante. En el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Yo viví esto en carne propia. Yo lloraba inconsolablemente cuando era pequeño, joven y todo eso, porque yo anhelaba una familia. Pero bueno, no sabía en aquel tiempo. Pero ahora el Señor, en esta tierra, en Estados Unidos, en la tierra que muchos le llaman de la oportunidad de la esperanza, yo conocí el Evangelio y transformó mi vida y me dio otra perspectiva. Ya mi esperanza no está puesta en aquella casa, en aquel coche, en esto, en lo otro, no, sino lo importante ahora, nosotros tenemos que confiar totalmente. Quiero agregar un puntito más en referencia a eso. Quizás se puede decir, bueno, usted dijo que aquellos que fueron exiliados para que fueran purificados. Sí. Y aquellos entonces, los que fueron exiliados, quiere decir que eran malos. Bueno, si pensamos desde el punto de vista lógico, quizás sí. Pero Jeremías capítulo 24 habla claramente y dice que aquellos que se quedaron en la tierra, aquellos que no fueron exiliados, pero habla de los higos buenos y de los higos malos.
Jeremías 24, del 1 en adelante, dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos muy malos, y malos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo les arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Gracias, muchas gracias. La lógica nos diría que los que fueron exiliados eran los malos, por castigo. Sin embargo, el texto nos dice lo contrario. Y usted me preguntaba, ¿qué hay que hacer en el exilio? ¿Cómo hay que comportarse? De todo lo que hemos hablado hasta ahorita, el mensaje más importante, o uno de los más importantes, que el profeta Jeremías le dio al pueblo fue aquel del Habrit Hadashah, que quiere decir el pacto nuevo en hebreo. ¿Y qué implica ese pacto nuevo? Lo que el profesor acaba de leer, el profesor Jiménez, el doctor Jiménez, y es conocer a Jehová. En el exilio, para no caer de nuevo en lo mismo, hay que conocer a Jehová. Dicho de otra manera, nos invita a que no tengamos ya intermediarios para que nosotros le conozcamos a Él, sino que nosotros le conozcamos a Él. Y de una manera práctica de conocerle a Él es dedicando tiempo en oración, dedicando tiempo en la lectura de la palabra, dedicando tiempo en la meditación de la palabra. El profesor José Antonio Álvarez es uno de los profesores del programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell, y pronto lo vamos a tener ofreciendo cursos en varios lugares. Este tema ha sido muy interesante, pero sé que usted tiene mucho más que dar, así que puede compartir su información de contacto, con nuestra audiencia, de manera que si alguna persona quiere invitarle a dar un curso o a predicar en su iglesia, o lo quieren invitar a alguno de los países donde se escucha este programa, ¿cómo pueden ponerse en contacto con usted, señor profesor? Sí, bueno, me pueden contactar de la siguiente manera, a través del correo electrónico, el cual es testamentum. Así es como testamento, pero en vez de poner testamento, al final quita la O y pone testamentum@hotmail.com. testamentum@hotmail.com. También me encuentra usted en Facebook. Creo que es J. Álvarez. No lo uso mucho, pero ahí en ese estoy por ahí. La información de contacto va a estar en las notas de este programa. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y, hermano José Antonio, una palabra final para nuestra audiencia. Recordémonos lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que habita en el mundo. Dicho de otra manera, no importa donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo, el Señor es soberano y Él sabe su necesidad de usted
y Él sabe cómo usted se puede acercar a Él. Solo le animo a que usted escuche su voz, lo que nos dice Deuteronomio 6:4 acerca de escuchar, escucha. En hebreo, escuchar implica obedecer también. Cuando usted escuche la voz del Señor, obedézcala. Yo hace muchos años, alguien me ofreció que si podían leerme la Biblia, yo no sabía qué era, pero yo le dije que sí. Y haber escuchado la palabra de Dios transformó mi vida. Si Él transformó mi vida, Él puede transformar la suya también. Damos gracias al Señor por esta hermosa entrevista sobre exilio y esperanza con nuestro hermano José Antonio Álvarez. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.